Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar un poco de información en relación al estadio donde River mañana por la noche enfrentará a Atlético Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina. ¿Por qué vamos a hacer este video y dar estos detalles? Porque si bien el Estadio Ciudad de La Plata, que es donde se va a jugar el partido, es un estadio emblemático del fútbol argentino, la realidad es que River hace mucho tiempo que no disputa un partido oficial ahí y últimamente, o por lo menos desde que está Marcelo Gallardo, los resultados para la institución de Núñez no han sido los mejores. Así que nosotros vamos a hacer un repaso completo de lo que es el historial de River en el Estadio Único de La Plata. ¡Empecemos! El Estadio Único de La Plata fue inaugurado en el 2003. En un momento, después de su inauguración, ambos, o por lo menos uno de los dos equipos de La Plata, hacían de local en ese escenario. Cuando me refiero a los dos equipos de La Plata, hablo de los que juegan actualmente en Primera División, a Estudiantes y a Gimnasia. Sin embargo, hoy por hoy, en la actualidad, ninguno de los dos equipos de La Plata juega de local ahí, por lo que hace mucho tiempo que el Estadio Ciudad de La Plata no tiene encuentros consecutivos como sí lo hacía, por ejemplo, en los años entre el 2006 y el 2011, antes de que se disputara la Copa América de Argentina en aquel año. Estudiantes hoy hace de local en su nuevo estadio y cuando jugaba fuera lo hacía a veces en el Estadio Único, pero también usaba de local el campo de juego de Quilmes, mientras que Gimnasia ha empezado en los últimos años a hacer de local en el estadio en el que siempre hizo de local, porque al no obtener algunos buenos resultados ahí, han decidido básicamente moverse para siempre en su estadio actual en el Bosque. A partir del 2009 empezó a ser remodelado de cara para la Copa América 2011 y así está como hoy se encuentra actualmente. El último partido oficial que se disputó en este estadio fue hace poco, cuando Boca jugó frente a Defensores de Belgrano también por los 16avos de final de la Copa Argentina y el rival de toda la vida de River, ganó por 3-0. Recordemos que el ganador de River Atlético Tucumán se enfrentará a Boca en los octavos de final, por lo que en caso de que el equipo del Muñeco consiga el triunfo ante el conjunto tucumano, habrá superclásico en los octavos de final, aunque ese encuentro casi con seguridad que se disputará en el segundo semestre del año. Será la primera vez que el Millonario juegue en el Estadio Único de La Plata por la Copa Argentina. Hasta el momento lo ha hecho en muchas sedes, inclusive también acá en Buenos Aires, pero en el Estadio de La Plata será la primera vez que lo haga. Y también hay que tener en cuenta que será el partido número 17 de River en este campo de juego y que hace más de 4 años que no juega un encuentro oficial en el Estadio Único de La Plata. Con Gallardo como entrenador, los resultados de River no han sido los mejores en ese escenario. Es verdad que únicamente disputó 4 cotejos, pero solamente pudo ganar uno, empató el otro y perdió los 2 restantes. El último partido fue derrota y fue nada más y nada menos que en una final, el 4 de febrero del 2017 por la Supercopa Argentina contra Lanús. En aquella oportunidad el Millonario cayó goleado por 3-0 ante el equipo granate, en lo que en ese momento fue el primer partido oficial de River en el 2017. Si nos vamos al anteúltimo partido que el equipo del Muñeco disputó en el Estadio de La Plata, también vamos a encontrar una derrota. Fue el 23 de agosto del 2015, por la fecha 21 de aquel torneo de Primera División. Fue caída 2-1 ante Estudiantes. El gol de River en aquella oportunidad lo marcó Lucho González en el primer tiempo, luego Estudiantes terminaría dando vuelta al resultado. Ese fue el primer partido de River luego de volver de jugar la Suruga Bank en Japón, por lo que Estudiantes le hizo un muy buen recibimiento antes de ese compromiso. La única victoria del Muñeco como entrenador de River en ese estadio fue triunfo contra Estudiantes por 2-1 por el cotejo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, que River luego terminaría consagrándose en lo que fue el primer título de Marcelo Gallardo como entrenador de la banda. River empezó perdiendo en aquel partido con gol del uruguayo Vera, pero lo terminaría dando vuelta con goles de Rodrigo Mora y de Jonathan Junque en contra. Y el otro partido que disputó Gallardo como entrenador de River en ese estadio fue el primer compromiso como director técnico por un torneo de liga local.
luego de empatar en el debut como entrenador contra Ferro por Copa Argentina y pasar por penales, River enfrentaría a Gimnasia en el Estadio Único de La Plata por la primera fecha de aquel torneo Transición 2014. Marcelo Gallardo en ese entonces todavía no había conseguido su primera victoria como entrenador de River y lamentablemente en ese compromiso ante el Lobo también le iba a ser esquivo los primeros 3 puntos. Después de un compromiso parejo, empezó ganando en la segunda parte con un gol de Teo Gutiérrez, pero sobre el final del encuentro lo terminaría empatando Pablo Vegetti para Gimnasia, por lo que el inicio del muñeco como entrenador de River en Liga también fue en el Estadio de La Plata y terminó siendo un empate 1-1. Si vamos al historial total de los partidos que River ha jugado en toda su historia en este campo de juego, el compromiso que enfrentará a River y Atlético Tucumán será el número 17, por lo que River jugó 16 compromisos anteriormente, de los cuales ganó 5, empató 8 y perdió 3. Si tenemos en cuenta los 2 que mencionamos anteriormente, en los que fue caída ante Lanús y Estudiantes, la otra derrota también fue ante el conjunto de La Plata, pero en el año 2006. El primer encuentro del más grande en el Estadio Ciudad de La Plata fue el 30 de abril del 2006. Fue un empate 3-3 frente a Gimnasia, que en ese momento sí hacía de local en ese estadio y todavía no lo hacía en el Bosque. Fue por la jornada 17 de aquel torneo clausura y los goles del Millonario los convirtieron el Pipa Higuaín, Rubén Sambueza de penal y igualó finalmente el encuentro Jerónimo Morales Neumann, un juvenil que Daniel Pasarela, que era el entrenador de River, hizo debutar en aquel compromiso. Atlético Tucumán será el 6º equipo diferente al que enfrente el Millonario en ese estadio, además de haber enfrentado 7 veces a Estudiantes con historial empatado, 2 victorias para River, 3 empates y 2 triunfos para el Pincha, 6 veces a Gimnasia, con 2 triunfos para River y 4 igualdades, no ha perdido contra Gimnasia, una vez a Lanús, el encuentro mencionado anteriormente en el que River cayó por 3-0, cuando estuvo jugando en el Nacional B enfrentó una vez a Chacarita con triunfo por 2-0 y también en una oportunidad jugó ante Defensa y Justicia con igualdad 3-3. En ambas oportunidades River hacía de visitante de ambos equipos, ya que buscaban tener una mayor recaudación en sus ingresos, que sí lo harían jugando en ese momento en sus respectivos estadios. Atlético Tucumán será el 6º equipo, lo repito nuevamente, que River enfrentará en este Estadio Único de La Plata. Si bien los números en el historial general no han sido verdaderamente malos, los últimos 2 encuentros han sido derrotas y River necesita que será el 5º compromiso en este estadio con Marcelo Gallardo como entrenador, sea un triunfo para avanzar a la siguiente ronda de la Copa Argentina y no solamente para enfrentar a Boca en octavos de final, sino para seguir en carrera en la competencia, que recordemos es un torneo que River defiende, ya que esta edición es la que se debería haber jugado en el 2020 y en el 2019, que fue la única completada, el Millonario le ganó la final 3-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero. Bueno, para cerrar y hacer un comentario final, este video lo decidí hacer porque me puse a pensar cuando finalmente se designó que River y Atlético Tucumán iban a jugar en ese estadio, que verdaderamente hacía mucho tiempo que el Millonario no jugaba un encuentro oficial en este terreno. Es verdad que en 2016 también jugó un encuentro amistoso en este campo de juego contra Olimpia de Paraguay y River ganó por 5-1, aunque, como dije, fue un compromiso amistoso. La realidad es que a River le ha ido bien en general en este estadio, pero tampoco hay mucha variedad como para hacer un análisis tan completo. El compromiso, la verdad que será bastante peculiar porque River viene de 2 empates 0-0 y esta vez una igualdad lo llevará directamente a los penales, algo que seguramente nadie quiere porque creo que River tiene equipo como para vencer a Atlético Tucumán en los 90 minutos y así clasificar a la siguiente ronda de la Copa Argentina. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.